El contrato de fideicomiso está legislado en la Ley número 24.441 de financiamiento de la vivienda, la cual en su artículo primero dice que habrá fideicomiso cuando una persona, el fiduciante, transmite la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra, el fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designa en el contrato, el beneficiario, y transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al beneficiario, al fiduciante o al fideicomisario. Se produce la transmisión de la titularidad de determinado bien del fiduciante al fiduciario, quien queda obligado a disponer del bien o afectarlo a determinado fin según las ordenanzas del fiduciante. El contrato es típico, bilateral, consensual, oneroso, conmutativo y a favor o en interés de un tercero. Las partes que intervienen son fiduciante, que es cualquier sujeto de derecho titular del bien o conjunto de bienes dados en fideicomiso. Fiduciario, que es cualquier persona física o jurídica que administra los bienes dados en fideicomiso y transfiere los mismos al cumplimiento de un plazo al beneficiario, fiduciante o fideicomisario. Solo las entidades financieras o las personas jurídicas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores pueden ofrecerse al público como fiduciarios. Beneficiario es la persona física o jurídica que recibe el beneficio de los bienes fideicomitidos. Puede designarse a más de un beneficiario, que lo serán por partes iguales. Podrán designarse también beneficiarios sustitutos para el supuesto de no aceptación, renuncia o muerte del beneficiario. Si no hay sustitutos, la ley establece que el beneficiario será el fideicomisario, pero si éste no existiese, no aceptase o renunciara, el beneficiario será el fiduciante. Fideicomisario es el destinatario final de los bienes fideicomitidos. Los derechos y obligaciones de las partes deben quedar perfectamente establecidos en el contrato. El fiduciario deberá cumplir las obligaciones con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios. El contrato no podrá dispensar al fiduciario de la obligación de rendir cuentas, mínimo una vez al año, ni de la culpa o dolo en la que pudieran incurrir él o sus dependientes, ni tampoco de la prohibición de adquirir para sí los bienes fideicomitidos. Salvo estipulación en contrario, el fiduciario tendrá derecho al reembolso de los gastos y a una retribución. Si esta retribución no estuviera fijada en el contrato, la fijará el juez teniendo en cuenta la índole de la encomienda y la importancia de los deberes a cumplir. El fiduciante está obligado a entregar los bienes para integrar el patrimonio separado bajo la titularidad fiduciaria, y tiene los siguientes derechos: exigir la rendición de cuentas por parte del fiduciario, accionar ante el incumplimiento del fiduciario, opinar y ser escuchado en caso de imposibilidad de cumplir con el destino de los bienes o en problemas relativos al objetivo propuesto, exigir la transmisión de los bienes al fideicomisario y designar fideicomisarios sustitutos. Hay dos clases de fideicomiso: testamentario y financiero. El fideicomiso testamentario es una forma particular de constituir el contrato de manera post-mortem, como disposición de última voluntad del fiduciante. La única forma en que puede constituirse es por testamento. Si el fiduciante tuviera herederos forzosos, deberá respetar la porción legítima que les corresponde. El fiduciario no solo asume las obligaciones como tal, sino también las de albacea testamentario. El fideicomiso financiero es aquel contrato de fideicomiso sujeto a las disposiciones de la Ley de Financiamiento de la Vivienda, en la cual el fiduciario es una entidad financiera o una sociedad especialmente autorizada por la Comisión Nacional de Valores para actuar como fiduciario, y beneficiarios son los titulares de certificado de participación en el dominio fiduciario o de títulos representativos de deuda garantizados con los bienes así transmitidos. Los efectos del contrato son los siguientes. Sobre los bienes fideicomitidos se forma una propiedad fiduciaria. Cuando se trata de bienes registrables, deberá registrarse la transferencia fiduciaria de la propiedad a nombre del fiduciario. Los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciante o fiduciario. Los bienes fideicomitidos están exentos de la acción de los acreedores del fiduciario. Los bienes del fiduciario no responden por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso,
las que solo podrán ser satisfechas con los bienes fideicomitidos. El contrato de leasing está legislado en la Ley número 25.248, la cual, en su artículo primero, dice que es aquel en que el dador conviene transferirle al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el pago de un canon, y le confiere una opción de compra por un precio. Pueden ser objeto del contrato cosas muebles e inmuebles, marcas, patentes o modelos industriales y software, de propiedad del dador o sobre los que el dador tiene la facultad de dar en leasing. El monto y periodicidad de cada canon se determinan convencionalmente. El contrato es bilateral, oneroso, conmutativo, consensual, nominado, típico de ejecución continuada, principal y formal. Los derechos del tomador son uso y goce del bien conforme a su destino, ejercer la opción de compra, arrendar el bien recibido en leasing, salvo pacto en contrario. Las obligaciones del tomador son pagar el canon, no vender, gravar ni disponer del bien, solventar los gastos ordinarios y extraordinarios de conservación y uso, incluyendo seguros, impuestos y tasas que recaigan sobre los bienes, salvo pacto en contrario, y no trasladar los bienes. El dador tiene derecho a ceder su posesión contractual y tiene las siguientes obligaciones: garantizar la cosa por evicción y vicios redivitorios, no constituir gravámenes sobre la cosa que puedan afectar el derecho del tomador sobre el bien, transmitir la propiedad de la cosa cuando el tomador hace uso de la opción de compra y abona el valor residual. El leasing puede ser financiero, operativo o leaseback. En el leasing financiero, el dador será quien adquiere el bien de un tercero, ya sea una persona indicada por el tomador o bien un tercero indeterminado, cuando el tomador ha dado precisión del objeto a adquirir o señalado por catálogo, o cede su posesión contractual para que adquiera un bien ya seleccionado con anterioridad. El tomador puede reclamar del vendedor, sin necesidad de cesión, todos los derechos que emergen del contrato de compraventa. El dador puede ser liberado convencionalmente de las responsabilidades de entrega y de las garantías de evicción y vicios redivitorios. En el leasing operativo no existe función financiera, sino que se trata de una función de cambio. El dador es el propietario del bien, ya sea como fabricante o como vendedor. Desaparece la figura del proveedor, y la finalidad del contrato es la distribución de los bienes del dador. El dador no puede liberarse de la obligación de entrega ni de la garantía de evicción y vicios redivitorios. En el leaseback hay dos contratos simultáneos, uno de compraventa y otro de leasing. El dador compra al tomador el bien que será objeto del contrato. Luego, ese mismo bien es otorgado por el dador al tomador en leasing. Su función es tanto de financiación como de garantía. El dador no responde por la obligación de entrega ni por la garantía de evicción y vicios redivitorios, salvo pacto en contrario. El leasing es esencialmente un elemento jurídico moderno, orientado a brindar financiamiento, tanto a particulares como a sociedades y emprendimientos de diversa envergadura. El leasing debe instrumentarse en la escritura pública si tiene como objeto inmuebles, buques o aeronaves. En los demás casos podrá celebrarse por instrumento público o privado. A efectos de su disponibilidad frente a terceros, el contrato debe inscribirse en el registro que corresponda, según la naturaleza de la cosa que constituya su objeto. Para que produzca efectos frente a terceros desde la fecha de entrega del bien, la inscripción debe solicitarse dentro de los 5 días hábiles posteriores. Pasado ese término, producirá efecto desde que el contrato se presente para su registración. Son oponibles a los acreedores de las partes los efectos del contrato debidamente inscripto. Los acreedores del tomador pueden subrogarse en los derechos de éste para ejercer la opción de compra. En caso de concurso o quiebra del dador, el contrato continúa por el plazo convenido, pudiendo el tomador ejercer la opción de compra en el tiempo pactado. En caso de quiebra del tomador, dentro de los 60 días de decretada, el síndico puede optar entre continuar con el contrato en las condiciones pactadas o resolverlo. La opción de compra puede ejecutarse por el tomador
una vez que haya pagado las 3/4 partes del canon total estipulado, o antes si así lo convinieran las partes. El precio de ejercicio de la opción de compra debe estar fijado en el contrato o ser determinable según procedimientos o pautas pactadas. Hay contrato de factoring cuando una de las partes, denominada factor, se obliga a adquirir por un precio en dinero determinado o determinable los créditos originados en el giro comercial de la otra, denominada factoreado, pudiendo otorgar anticipos sobre tales créditos asumiendo o no los riesgos. El contrato es bilateral, oneroso, conmutativo, consensual, atípico, no formal, de ejecución continuada y de intuito personal. Las partes que intervienen son el factor, que es la empresa prestataria de los servicios de factoring y generalmente es una entidad financiera; el factoreado, que es la empresa que vende bienes o presta servicios a plazo a terceros y encomienda la gestión y cobranza al factor. El deudor cedido no es parte del contrato de factoring, pero su participación es ineludible durante la ejecución. Las obligaciones del factor son pagar los créditos cedidos, perseguir el cobro de los créditos cedidos y prestar los servicios convenidos. Los derechos del factor son cobrar la comisión y gastos, cobrar al factoreado mediante la acción de repetición ante la eventual inexistencia de la deuda o supuestos de fraude, exigir la colaboración del factoreado y aceptar o rechazar los créditos. Las obligaciones del factoreado son no celebrar nuevos contratos de factoring, entregar al factor las facturas emitidas, proveer toda la información necesaria para la administración de los créditos cedidos, notificar a los deudores cedidos la transferencia de los créditos y abstenerse a percibir sumas de dinero de tales deudores. Los derechos del factoreado son cobrar las facturas cedidas en el plazo estipulado y exigir al factor el cumplimiento de los servicios comprometidos. Según exista o no financiación, el factoring puede ser con financiación o a la vista. El factoreado recibe del factor el pago inmediato de los créditos cedidos, independientemente de la fecha de vencimiento de las respectivas facturas, sin financiamiento o al vencimiento. El factor se compromete a pagar las facturas solo en la medida en que los deudores de la empresa factoreada cancelen sus deudas en los plazos convenidos. Según se notifique o no al deudor cedido, el factoring puede ser con notificación. La empresa factoreada debe dejar constancia en toda factura que envíe a sus clientes que el crédito ha sido cedido al factor, quien será en adelante el único legitimado a recibir el pago. O sin notificación, el factoreado no comunica a sus clientes la cesión del crédito, sino que continúa recibiendo los pagos, los cuales debe entregar al factor dentro del plazo estipulado. Según el ámbito geográfico de aplicación, puede ser interno, el factor y sus clientes son del mismo país, o internacional, el factor y sus clientes son de distintos países. Según se asuma o no el riesgo de la falta de pago, puede ser sin recurso, el factor asume el riesgo por la falta de pago, o con recurso, el factor no asume el riesgo, sino que reclama al factoreado. Debe mediar la notificación fehaciente al deudor cedido. Dicha notificación constituye el supuesto fundamental para que se materialicen los efectos del contrato de factoring entre el factor y el deudor cedido. Una vez notificada la cesión, el factor podrá exigir el pago al deudor cedido. El factoring permite a la empresa que vende a plazo acortar los plazos de financiamiento. La gestión de cobranza de los créditos que realiza el factor implica una reducción en los gastos administrativos de la empresa factoreada. Representa una gran ayuda para las empresas que pueden dedicar todo su esfuerzo a cumplir sus objetivos, recibiendo por sus ventas facturadas dinero genuino y seguro para poder volcarlo totalmente e inmediatamente en su giro de negocios. El underwriting es un contrato celebrado entre una entidad financiera y una entidad emisora de valores mobiliarios, por medio del cual la primera asume la obligación de prefinanciarle a la segunda con o sin garantía una emisión de títulos.
De esta manera, una sociedad que desee emitir títulos valores en serie o en masa, en lugar de hacerlo por sí misma, puede encomendar la tarea a una entidad para que la financie, a cambio de una comisión, y las coloque en el mercado según cada modalidad. El contrato es bilateral, oneroso, conmutativo, atípico, no formal, intuito personale y de tracto sucesivo. Las partes que intervienen en el contrato son la entidad emisora de títulos valores, que es la sociedad que pretende emitir acciones, debentures u obligaciones negociables con intenciones de colocarlas en el mercado y recurre a este contrato, y la entidad financiera o underwriter, que es la entidad financiera autorizada para realizar esta clase de operaciones o la empresa dedicada a prestar este servicio. Percibe una comisión que incluye intereses, gastos de administración, seguros y tributos. Las obligaciones del emisor son informar al underwriter sobre todas las condiciones de la emisión de los valores mobiliarios que deberá prefinanciar, entregar en forma apta para su colocación los títulos que serán colocados, cumplir con las obligaciones inherentes a la correcta emisión de los valores mobiliarios a prefinanciar y pagar la comisión pactada. Las obligaciones del underwriter son realizar todas las gestiones necesarias para la colocación de los títulos valores según la modalidad escogida, cumplir con las condiciones de emisión y colocación de los títulos, entregar los fondos recibidos por la colocación de los títulos, poner en conocimiento del emisor el detalle de los títulos que no pudieron colocarse y el destino de los mismos, rendir cuenta detallada, documentada y circunstanciada del resultado de todas las operaciones al concluir las mismas. Hay 5 modalidades o clases de underwriting. En firme, la entidad financiera adelanta el monto correspondiente a la emisión y adquiere de manera irrevocable los títulos emitidos, convirtiéndose en socio o acreedor de la sociedad y debiendo colocar los títulos en el mercado en el menor plazo posible. Con plazo, se concede al underwriter un plazo durante el cual la sociedad emisora procura la colocación directa de los títulos, y vencido el cual los títulos no prescritos son refinanciados por el underwriter. Mejor esfuerzo. La entidad asume el compromiso de realizar los mayores esfuerzos para la colocación de los títulos. Libre. La entidad financiera no asume el compromiso de la prefinanciación, sino a su solo y libre criterio, pudiendo suscribir o no la emisión de títulos que haga la sociedad emisora. Y stand-by. La entidad financiera se compromete a prefinanciar y a suscribir la emisión, pero impone a la emisora el previo cumplimiento de una serie de requisitos y exigencias. El underwriting permite a una sociedad emisora de títulos valores ampliar sus recursos financieros a través de la colocación de títulos sin tener que contar con una organización o preparación en tal sentido al tercerizar la colocación de tales títulos. Reduce los costos administrativos que implica la colocación de los títulos y minimiza el costo por el plazo que se demora la entidad emisora en obtener la liquidez deseada. La tarjeta de crédito está regulada en la Ley número 25.065, la cual, en su artículo primero, dice que se entiende por sistema de tarjeta de crédito al conjunto complejo y sistematizado de contratos individuales cuya finalidad es posibilitar al usuario efectuar la operación de compra o locación de bienes, servicios u obras, obtener préstamos y anticipos de dinero del sistema en los comercios o instituciones adheridas, diferir para el titular responsable el pago o las devoluciones a fecha pactada, o financiarlo conforme a alguna de las modalidades establecidas en el contrato, abonar a los proveedores de bienes y servicios los consumos del usuario en los términos pactados. El artículo 4 de la ley dice que se denomina genéricamente tarjeta de crédito al instrumento material de identificación del usuario, que puede ser magnético o de cualquier otra tecnología, emergente de una relación contractual previa entre el titular y el emisor. El artículo 2 diferencia entre tarjeta de compra y tarjeta de débito. Tarjeta de compra es aquella que las instituciones comerciales entregan a sus clientes para realizar compras exclusivas en su establecimiento o sucursales. Tarjeta de débito es aquella que las instituciones bancarias entregan a sus clientes para que,
al efectuar compras o locaciones, los importes de las mismas sean debitados directamente de una cuenta de ahorro o cuenta corriente bancaria del titular. El artículo 2 también enumera las partes que intervienen. Estas son: emisor, entidad financiera, comercial o bancaria que emite tarjetas de crédito o que hace efectivo el pago; titular de la tarjeta de crédito, que es aquel que está habilitado para el uso de la tarjeta de crédito y quien se hace responsable de todos los cargos y consumos realizados personalmente o por los autorizados por el mismo; usuario, titular adicional o beneficiario de extensiones, es aquel que está autorizado por el titular para realizar operaciones con tarjeta de crédito, a quien el emisor entrega un instrumento de idénticas características que al titular. Proveedor o comercio adherido, es aquel que en virtud de un contrato celebrado con el emisor proporciona bienes, servicios u obras al usuario, aceptando percibir los importes mediante el sistema de tarjeta de crédito. El emisor debe entregar tantas copias del contrato como partes intervengan en el mismo. No puede fijar aranceles de comisión diferenciados para comercios de un mismo rubro. No puede efectuar descuentos ni aplicar cargos superiores a un 3%. Podrá cobrar intereses compensatorios y financieros al titular. Podrá cobrar intereses punitorios al titular. Debe confeccionar y enviar mensualmente un resumen detallado de las operaciones realizadas por el titular o por sus autorizados. Si recibe impugnación del resumen, deberá corregir el error o explicar claramente la exactitud de la liquidación. Debe suministrar a los proveedores los materiales e instrumentos de identificación y publicaciones informativas de los usuarios del sistema. Debe informar inmediatamente a los proveedores sobre la cancelación de tarjetas de crédito. Debe instrumentar terminales electrónicas de consulta para los proveedores. Podrá preparar vía ejecutiva contra el titular. Tiene derecho a resolver su vínculo contractual con el proveedor por incumplimiento de alguna de las obligaciones que éste posea contra el titular. Y las entidades emisoras deberán enviar la información mensual de sus ofertas a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería. El titular o usuario podrá dejar sin efecto la renovación automática comunicando fehacientemente. Puede resolver el contrato en cualquier momento comunicando fehacientemente. Puede cuestionar la liquidación dentro de los 30 días de recibida. Cuando las compras sean en moneda extranjera, podrá cancelar los saldos en dicha moneda o en la de curso legal en el país, convirtiéndola a momento del pago. El titular que hubiera abonado sus cargos al emisor queda liberado frente al proveedor de pagar la mercadería o servicios. El proveedor podrá preparar vía ejecutiva contra el emisor y tiene los siguientes derechos: aceptar las tarjetas de crédito que cumplan con las disposiciones de la ley, verificar siempre la identidad del portador de la tarjeta de crédito, no efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y de tarjeta de crédito, y solicitar autorización en todos los casos.